¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Por favor, si hay Buenas alguna tardes. consulta, escucho. Sí, profesor, quería saber si me podría dar como que una idea de la función que daba el mesencéfalo, porque mi profesora de clase no explicó esa parte. A ver, un momentito, por favor. Sí, vamos a ir viendo la presentación. Un momento, por favor. A ver, listo. Mesencéfalo me dice, ¿no? Bien, Así es, profesor. listo. A ver. Tallo cerebral. Listo. Ya. Vamos a colocarnos por acá, ¿ya? Para más o menos ir viendo, pues, algunas cosas. Listo. A ver, momento, por favor. Asumo que estamos visualizando lo mismo, ¿no? El sistema nervioso dorsal, ¿sí? O Sí, profesor. encefálico, ¿cierto? Listo. Así es. Bien. Vamos a acercarnos un poquito, ¿ya? ¿Por qué? Si vemos acá el tallo encefálico, ¿no? Que es lo que vamos a ver rápidamente, está formado pues por el mesencéfalo, el puente de Barolio y el bulbo raquídeo. Para empezar, el puente es eso, un puente, ¿correcto? O sea, si recordamos, hay fibras nerviosas de proyección que van hacia el encéfalo y que pues bajan, ¿no?, del encéfalo. Entonces, este puente es eso, es exactamente eso, es un puente que va a mantener comunicadas a las partes superiores con las partes inferiores. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, el otro asunto es justamente en el mesencéfalo, llamado en algún momento también, pues, cerebro medio. Aunque no es exactamente el medio, pero pues vamos más o menos ubicándonos, ¿no? Recuerda, fue el medio cuando, pues, ¿qué teníamos? ¿No? ¿Dónde estás? Creo que me pasé. Acá. Fue el medio cuando hablamos del desarrollo embrionario del sistema nervioso, ¿no? Ahí está, mesencéfalo, medio, ¿correcto? Pero pues ya en este punto, en un sistema ya nervioso maduro, desarrollado, el asunto cambia. ¿Por qué cambia? A ver, porque el mesencéfalo, como parte ya del tallo encefálico, pues va a cumplir una serie de funciones más o menos específicas. ¿Por qué decimos más o menos? Porque pues estas funciones, ¿no?, en alguna medida pues han sido reemplazadas por funciones superiores, ¿de acuerdo? Bien, hablamos entonces, repito, del mesencéfalo. Pues bien, cuando hablamos, te decía, del mesencéfalo, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a encontrar acá en primer lugar? Acá pues vamos a encontrar el llamado cuerpo rojo que produce y pues libera, ¿no?, dopamina, ¿ya? Siendo, recuerda, la dopamina pues un neurotransmisor. Ahora, ¿por qué es importante hablar de la dopamina? Recordemos que la dopamina nos permite la concentración. Es el neurotransmisor que nos permite estar concentrados, ¿de acuerdo? Repito, nos permite estar concentrados, ¿no? Prestar atención, como pues comúnmente se indica, ¿no? O se menciona, ¿de acuerdo? Eso en primer lugar. Sin embargo, la dopamina no está presente solo en el sentido, pues, de ser liberada, ¿no?
sino que además la dopamina pues tiene múltiples funciones, ¿no? Dentro de lo que es pues el sistema nervioso. Entonces, va a ver un momento. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la dopamina, ¿ya? Cuando hablamos nosotros de la dopamina, pues la dopamina como permite la concentración, permite el aprendizaje. Uno. Dos, desarrolla la memoria. ¿Correcto? Si aprendes y desarrollas memoria, mantienes la motivación para seguir aprendiendo. ¿Correcto? Puedes desarrollar tu atención, porque recordemos que la atención, ya es un acto voluntario, que depende mucho de tu capacidad de concentración. Depende entonces muchísimo de cuánta dopamina tengas. Y por eso pues que existe el llamado trastorno por déficit de atención, ¿no? Donde pues la persona que no libera suficiente dopamina pues no puede concentrarse. La dopamina también al interactuar con otros neurotransmisores, ¿no? Como la acetilcolina, por ejemplo, es capaz de inducir el movimiento, ¿no? El funcionamiento de las neuronas motoras y por lo tanto de la actividad motora, ¿de acuerdo? Por lo tanto, repito, de la actividad motora. Entonces, es un neurotransmisor importante. Además, además, la insuficiencia, ¿no? de secreción de dopamina está relacionada pues con esquizofrenia, con episodios depresivos, ¿no? Con lo que se denomina pues trastorno límite de personalidad, ¿no? Lo que antes se denominaba pues trastorno bipolar, ¿correcto? También está relacionado con el asunto pues de la motricidad, ¿no? En el caso del Parkinson, por ejemplo, ¿ya? Entonces, pues, es importante su presencia y obviamente su función, ¿de acuerdo? Ahora, no hay exactamente o estrictamente hablando, pues, un nutriente, un alimento que nos permita formar más dopamina. Me dejo entender, o sea, simplemente el cerebro debería formarla tanto como se necesita. Profesor, Pero una bueno, pregunta. dime, Entonces, la enfermedad del Parkinson se podría decir que está relacionada con justamente la región del mesencéfalo, ¿verdad? claro, Ok. por la producción de dopamina, en ese sentido, ¿sí? Hay que precisarlo bien porque pues a veces se puede dar por malinterpretado el asunto, ¿no? Entonces sí, pues ¿no? Hay una relación ahí. A ver, ¿dónde estás? Justo sobre ese punto, mira, vamos a colocar ahí en el chat ya una dirección de una infografía justamente sobre pues las funciones de la dopamina. ¿Listo? Bien, eso es en cuanto pues a este asunto de la dopamina, ¿no? Que recordemos, pues, ¿no? No es el único punto acerca de lo que es la producción o la función del mesencéfalo, ¿de acuerdo? Por lo menos ya tenemos, pues, un primer punto. Un segundo punto, ¿qué más vamos a encontrar en el mesencéfalo? En el mesencéfalo vamos a encontrar cuerpos llamados tubérculos cuadrigéminos. Estos cuerpos o tubérculos, bueno, estos son cuerpos, ¿de acuerdo? ¿Ya? Cumplen alguna función también trascendental. A ver, un momentito, por favor.
Bien, mil disculpas por la interrupción. Te No se decía, preocupe, profesor. cuando hablamos pues de los tubérculos cuadrigéminos, ¿cuál es el detalle con estos tubérculos? A ver, cuando nosotros éramos nómadas, cazadores y recolectores, pues necesitábamos, ¿no? Defendernos, o bueno, más que defendernos, guarecernos, ¿no? Es decir, estar ocultos por si pues teníamos un enemigo más grande, ¿no? Me dejo entender, o teníamos pues eh, que escondernos de otro depredador, ¿no? Un tigre dientes de sable, por ejemplo. Entonces, estos tubérculos cuadrigéminos nos permitieron agudizar, ¿no? Agudizar, pues nuestros sentidos de vista y oído. O sea, teníamos en ese momento, en ese tiempo, ¿no? Tal vez, ¿no? Lo que eh, podemos intuir o interpretar, teníamos pues, ¿no? La posibilidad de oír y ver, tal vez con un poco de más amplitud que ahora, ¿correcto? Ojo, no estoy diciendo que antes veíamos mejor que ahora. Bueno, probablemente, pues, el no tener pantallas, el no tener un celular, pues, constantemente en la mano, sí garantecería un poco de una mejor visión. Pero a lo que voy es que gracias a que estos tubérculos agudizan la vista y el oído, no, o sea, la visión y la audición, pues probablemente podríamos protegernos mejor, ¿no? De algún depredador. Bueno, pues resulta que en la evolución el ser humano no tiene, pues, no, por lo menos sobre tierra, no tiene pues un depredador propio, no exclusivo, ¿de acuerdo? Y pues al no tenerlo, con el tiempo esto ha caído un poco en desuso, ¿no? Tal vez, ¿de acuerdo? Y entonces, como ya pues ha caído un poco en desuso, hemos cedido esa capacidad pues al mismo globo ocular que ahora se gasta más, a la corteza visual pues que se gasta más y a la corteza auditiva también, con todo lo que es pues una sobrecarga para estas partes, ¿de acuerdo? Y Profesor, entonces, y dime, sí, tengo entendido que dentro de esos tubérculos cuadrigéminos también cuadrigéminos, hay anteriores, y digo ajá, inferiores. ¿Y así cuál es, es. y cuál es, el inferior está con lo de visual o auditivo? Exactamente a eso íbamos. El Ah, ok. superior o anterior es para los reflejos visuales, ¿correcto? El superior, repito, o anterior, porque así es superior o anterior, es para lo que es visión, reflejos visuales, ¿de acuerdo? Mientras que pues el otro, ¿no? El posterior o inferior es para los reflejos auditivos, ¿de acuerdo? Entonces ahí es donde tenemos pues que recordar ese pequeño detalle, ¿no? Sí, más bien ya que estamos en ese punto donde estás aquí. Vamos entonces a colocar también ahí en el chat un enlace para, ¿no? Una serie de diapositivas ¿no? Para que más o menos pues puedas ver ese asunto que justamente acabas de mencionar, ¿no? Mira, lo importante que era el asunto, pues, ¿no? De los tubérculos, ¿no? O colículos, como también los llamaban. Bueno, hoy en día, pues, ya ni siquiera para eso, ¿no? Porque para buscar a alguien preferimos usar el localizador en tiempo real por WhatsApp u otra aplicación. Entonces, como que lo que la naturaleza nos dio, no lo estamos perdiendo, ¿no? Bueno, a grandes rasgos, pues, estas son las funciones, ¿no? Del mesencéfalo dentro pues de lo que es el cuerpo rojo y los tubérculos cuadrigéminos, ¿no? No sé si por ahí hay alguna otra inquietud, otra pregunta respecto al mismo punto, o sea, al mismo tema o a otros, ¿no? Muchas gracias, profesor. De nada.
Bien, estamos atentos a cualquier otra inquietud, pregunta. Si no, en un par de minutos, pues empezamos con un breve repaso. Bien, vamos entonces a ver algo respecto, pues, ¿no? A la semana 9, coordinación nerviosa, sistema nervioso, órganos sensoriales o de los sentidos. Cuando hablamos del sistema nervioso, estamos hablando de un conjunto de órganos, ¿no? De estructuras que pues tienen como función realizar la coordinación nerviosa. Ahora, ¿a qué nos referimos exactamente pues con coordinación nerviosa? Pues nos estamos refiriendo, ¿no? Básicamente a cómo percibimos, cómo nos conectamos, cómo interactuamos con el entorno, ¿ya? Repito, cómo nos interactuamos, repito, pues con nuestro entorno, ¿de acuerdo? De forma tal, pues, que podamos procesar la información que recibimos del entorno y también, pues, no podamos dar una respuesta, pues, efectiva y eficiente a dicho entorno, ¿no? Entonces, los órganos del sistema nervioso, pues, lo que hacen es, repito, lo que hacen es permitirnos ese proceso. O sea, lo que nos, repito, nos permiten es justamente procesar la información. Por ejemplo, nosotros tenemos un órgano sensorial llamado globo ocular, ¿correcto? Este globo ocular, pues, se encarga, ¿no? Se encarga, repito, de, pues, ¿no? Les decía, el globo ocular, por ejemplo, se encarga de capturar la información lumínica, ¿no? Luminosa de la luz, lo que nos rodea. Y esa información la utilizaremos pues para formar, ¿no? Imágenes, ¿ya? Sin embargo, pues no, no necesariamente se va a formar pues una imagen completa, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerda que el globo ocular no funciona solo. La imagen en verdad se va a formar pues en la llamada corteza visual, en nuestro caso, ¿no? Que está en el lóbulo occipital.
Y entonces el órgano sensorial, que es el globo ocular, captura la información visual, ¿ya? Convierte esa información en lo que llamamos corriente eléctrica o impulso nervioso, ¿no? O impulso bioeléctrico nervioso, el cual pues terminará siendo procesado, ¿no? Procesado, ¿ya? Y pues se convertirá, pues, ¿no? Se convertirá, o el órgano de procesamiento, en este caso el cerebro, el lóbulo occipital, emitirá pues no una respuesta. En este caso, pues la respuesta es tanto la formación de la imagen en el lóbulo occipital, como el hecho pues de dirigir la mirada o concentrar la mirada en ese objeto, o de repente acercarnos a ese objeto, ¿no? La acción ya corresponderá pues con lo que el cerebro, ¿no? La mente del individuo pues decida hacer. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el detalle. Y entonces, cuando hablamos de recibir información, trasladar información, procesar información y emitir una respuesta, todo ese conjunto de procesos, pues se denomina arco reflejo, ¿no? Entonces, repito, hablamos de capturar información, ¿no? Percibir la información, recibirla, trasladarla, procesarla y responder. Todo eso, pues, es, repito, un arco reflejo. ¿Ya? Muy bien, teniendo en cuenta ello, entonces, el sistema nervioso, pues nos va a permitir, repito, interactuar, integrarnos con el entorno. Ahora bien, hay organismos que carecen de sistema nervioso porque pues no tienen las células especializadas llamadas neuronas. Ni siquiera llegamos pues a obtener protoneuronas. ¿Qué organismos animales carecen de neuronas o siquiera pues estas llamadas protoneuronas? Pues las esponjas o, repito, las esponjas o poríferos, ¿no? No tienen pues neuronas, por lo tanto no tienen pues estructuras que se vayan a encargar de procesar información, capturarla, más que cada célula individual. Y como cada célula pues individual lo va a hacer, estamos hablando entonces de receptores y efectores aislados, ¿no? Aislados, ¿de acuerdo? Aislados. Bien, un momento, por favor.
Bien, entonces, repetimos, los poríferos no tienen pues un sistema nervioso, lo que tienen son receptores y efectores aislados, ¿no? Bien, ahora, luego tenemos un sistema nervioso llamado reticular o difuso. Está formado pues por una red de protoneuronas, una red de protoneuronas. Estas protoneuronas además son bipolares, o sea, tienen dos axones, ¿ya? Están formando pues una red o plexo nervioso propio de los nidarios, ¿no? O celenterios. Ahora, en el caso de los escifozoos, o sea, el grupo de la medusa, pues vamos a encontrar, ¿no? Vamos a encontrar una estructura en la base, pues, ¿no? De la umbela que se denomina, pues, ropalio, órgano sensorial, que es un órgano, pues, que termina mezclando, uniendo dos cosas. A ver, tenemos en primer lugar al ocelo que es un fotorreceptor, que lo que hace justamente es capturar información lumínica, o sea, indicar pues no la presencia de luz. Más allá no hay otra cosa, solo la presencia de luz. Ahora, el estatocisto es un órgano de equilibrio. ¿Qué significa esto? Significa pues que el estatocisto, ya, el estatocisto se va a encargar justamente, ¿no? De permitir a la medusa pues ubicarse espacialmente. Para eso, esta bolsa, este saco llamado estatocisto, tiene unas piedritas llamadas estatolitos y pues en su interior hay cilios, ¿no? Que pues le van a permitir pues repito, según el movimiento de los estatolitos, ubicar su cuerpo pues espacialmente. Bien, ahora, teniendo eso en cuenta, pasamos al siguiente punto. Sistema nervioso ganglionar. Perdón, cuando hablamos de sistema nervioso ganglionar, hablamos pues obviamente de la presencia de ganglios, ¿no? La presencia de ganglios, sí, buenas. Te decía, hablamos, repito, pues de la presencia, ¿no? De los ganglios. Los ganglios, los ganglios van a ser pues formaciones nerviosas constituidas por somas neuronales. Entonces, en los invertebrados, perdón, estos ganglios pues constituyen, ¿no? La mayor parte del sistema nervioso que vamos a denominar central.
es decir, de la parte que procesa la información que se recibe del exterior. ¿De acuerdo? Hablamos entonces, repito, de los ganglios, ¿no? Ganglios. Muy bien. Ahora, entonces en un sistema ganglionar hablamos de la presencia de pues una gran variedad de ganglios. Ahora bien, este sistema ganglionar pues puede ser observado en platelmintos. Y en el caso de los platelmintos vamos a encontrar dos cordones nerviosos o nervios, ¿no? Repito, vamos a observar pues aquí en este sistema nervioso de los platelmintos dos cordones nerviosos longitudinales. Reitero, dos cordones nerviosos longitudinales. Bien, ahora, los cordones longitudinales o nervios longitudinales pues siguen unidos, ¿no? A través de los llamados nervios transversales, no cordones nerviosos transversales. Bien, ahora, en la región extrema o cefálica, ¿no? Región extrema o cefálica, bien, ¿qué vamos a encontrar en la región cefálica? O sea, en lo que corresponde con la cabeza. Bien, ¿qué vamos a encontrar ahí? Pues vamos a encontrar los ganglios cefálicos. Bien, y entonces, esos ganglios cefálicos, pues son los que van a constituir finalmente la estructura de procesamiento de información capturada, ¿no? O recibida por los órganos, pues, no sensoriales. Bien, ahora, este sistema nervioso propio de los platelmintos se va a denominar también sistema nervioso dineuro, por los dos cordones nerviosos. Bien, vamos a continuar ahora con el sistema nervioso, también ganglionar, pero propio pues de los artrópodos y de los anélidos. Hablamos de un sistema llamado dineuro-hiponeuro. A ver, bien. Y entonces, en el caso de, repito, anélidos y artrópodos, el sistema se llama dineuro-hiponeuro. El término hipo hace referencia repito, el sistema nervioso de la lombriz de tierra, de los insectos,
se denomina dineurohiponeuro. ¿Por qué dineuro? Porque pues hay dos cordones nerviosos longitudinales, ¿no? ¿Por qué hiponeuro? Pues porque está en el lado ventral. Entonces, como está en el lado ventral, pues no se entiende que se denomine hipo, ¿no? Hiponeuro. ¿De acuerdo? Bien. Eso es importante tenerlo en cuenta para comprender, pues, justamente este pequeño asunto de la posición. ¿De acuerdo? A ver, un momento, por favor. Muy bien, ahora, detalle importante entre los anélidos y artrópodos es que tienen, ¿no? Tienen ganglios repetidos, ¿ya? Según pues los segmentos o secciones de su cuerpo, ¿ya? Y además hay pues peculiaridades, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los anélidos, en el caso de los anélidos, ¿no? Los cordones nerviosos, repito, en los anélidos, ya están pues fusionados. En artrópodos no, pero les decía, en el caso pues de los anélidos, los cordones nerviosos están, ¿no? fusionados. En los artrópodos eso no ocurre así. Ahora, en el caso de artrópodos, pues no son los cordones nerviosos los que están fusionados. Bien, entonces repito, en el caso de artrópodos, ¿ya? La fusión ocurre pues a nivel, ¿no? de los ganglios. Después, bien, ya tenemos entonces por ahí pues algo acerca de anélidos y artrópodos, ¿no? A ver, un momento, por favor.
Bien, hemos visto entonces un pequeño vídeo sobre justamente el desarrollo, pues, embrionario del sistema nervioso humano, ¿de acuerdo? Entonces vamos a dar unos minutos para que se una alguien más. Bien, justamente habíamos hablado o habíamos pues colocado un vídeo pues acerca, ¿no?
desarrollo, o en todo caso, la embriología del sistema nervioso humano, entendiendo pues que el sistema nervioso humano es el modelo para los sistemas nerviosos de los vertebrados. Repito, es el modelo pues para el estudio del sistema nervioso de los vertebrados. Y entonces, el sistema nervioso en los vertebrados empieza con algo llamado, pues, ¿no? Surco neural, que se forma en el ectodermo, ya, surco neural, repito. Y este surco neural que aparece, repito, en el ectodermo, pues termina hundiéndose, ¿no? Para dar origen, ¿no? A un tubo, se termina hundiéndose y cerrándose, repito, para dar origen pues al tubo neural. Tubo neural. Este tubo neural pues dará origen al sistema nervioso central. ¿De acuerdo? Al sistema nervioso central. Ahora, a los lados del tubo neural, ahí está el tubo neural, a los lados aparecen las llamadas crestas, ¿no? Crestas neurales. Crestas neurales, ¿ya? Ahora, estas crestas neurales van a dar origen posteriormente al sistema nervioso periférico. Repito, van a dar origen al sistema nervioso periférico. Muy bien, ahora, el tubo neural a su vez se va a dividir pues en tres vesículas primarias, ¿no? O sacos primarios, que a saber son el prosencéfalo, el mesencéfalo, bien, y entonces el prosencéfalo es el cerebro anterior, el mesencéfalo vendría a ser pues el cerebro medio, y luego tenemos pues el rombencéfalo, que digamos pues es, ¿no? O es la sección del tubo neural que pues va a especializarse luego de las otras. Bueno, entonces tenemos ahí pues esa etapa inicial, ¿no? Luego de esa etapa inicial, bien, te decía entonces, a partir de estas tres vesículas primarias van a aparecer lo que llamamos las vesículas secundarias. Es decir, del prosencéfalo, ¿no? O encéfalo anterior, pues vamos a encontrar
que a partir del prosencéfalo pues vamos a formar. Entonces, el prosencéfalo, te decía, se va a dividir en dos telencéfalos que van a dar origen pues al encéfalo. Bien, ahora, el mesencéfalo seguirá siendo mesencéfalo, mientras que el rombencéfalo dará origen al metencéfalo y al mielencéfalo. El metencéfalo va a dar origen por un lado al puente de Barolio y por otro lado al cerebelo. Bien, por otra parte, el mielencéfalo que sale también del rombencéfalo se convertirá, repito, en pues bulbo raquídeo. Muy bien. A ver, un momento, por favor. Bien, entonces, ya que tenemos esto, vamos pues a ir detallando algunas partes, ¿no? El sistema nervioso humano ya es idéntico al sistema nervioso pues de los vertebrados. Es decir, hay un encéfalo
hay una médula, ¿no? Hay nervios que recorren el cuerpo y recordemos, hay una estructura, ¿no? Una unidad, para ponerla así, de procesamiento de información. Bien, resulta entonces que cuando nosotros, repito, hablamos pues repito, cuando hablamos del sistema nervioso, este asunto de capturar información, procesar información, emitir una respuesta, pues se va a denominar arco reflejo. ¿Qué significa eso? Que la unidad fisiológica, repito, la unidad fisiológica del sistema nervioso es pues el arco reflejo. ¿Ya? Ahora bien, el arco reflejo, como unidad de procesamiento de información, es importante porque permite pues explicar claramente la interacción, ¿no? La interacción entre el recibir la información, el procesarla, ¿ya? Y pues obviamente eso garantiza pues un normal funcionamiento, ¿no? Del sistema eh, nervioso. Ahora bien, cuando hablamos del sistema nervioso, pues también tenemos que recordar que en todos los vertebrados el sistema es pues prácticamente el mismo, ¿de acuerdo? Repito, el sistema es pues prácticamente el mismo, ¿no? Espera un momento, por favor.
Bueno. Bien, entonces estábamos pues indicando, ¿no? Lo del arco reflejo. Ahora, en todos los vertebrados existe el mismo patrón, ¿de acuerdo? El ser humano no es pues, ¿no? La excepción a ese patrón, ¿de acuerdo? Sin embargo, pues tenemos que recordar que nosotros tenemos tanto receptores internos como receptores externos. A los externos, pues comúnmente le llamamos, ¿no? Sentidos, ¿no? Sentidos. Bien. Entonces, veamos lo siguiente. Componentes, te decía, del arco reflejo. ¿Cuáles son los componentes, pues, del arco reflejo? Pues bien, estamos hablando, bien, a ver, y entonces, en el arco reflejo, ¿qué es lo que vamos a tener presente? Primero, el órgano receptor, es decir, el órgano que se va a encargar justamente, ¿no? De la captura de la información, ¿ya? De la captura, repito, de la información. Ahora bien, este órgano receptor que captura, repito, la información, pues va a enviar dicha información a través del llamado nervio sensitivo o, si prefieres, neurona sensitiva o sensorial. Esta neurona sensitiva o sensorial, pues va a enviar, repito, esta información capturada a través, pues, justamente de la neurona sensitiva hacia órganos de procesamiento como son la médula espinal. Y recuerda que de la médula espinal, repito, saldrá pues la llamada neurona motora o nervio motor. Esa neurona motora lo que va a lograr pues es que justamente bien, y entonces te decía, la neurona motora va a llevar pues la respuesta hasta, repito, pues el órgano efector, ¿de acuerdo? Hasta el órgano efector. Ahora, el recorrido que hace el impulso nervioso, ¿no? El recorrido que hace el impulso nervioso desde el receptor hasta el efector es lo que llamamos, ¿no? Es lo que vamos a llamar arco reflejo. Arco reflejo. Se llama monosináptico cuando entre, perdón, arco reflejo monosináptico cuando entre la neurona sensitiva y la neurona efectora, pues
Muy bien. Entonces, ya que tenemos en cuenta ese hecho, ¿cuándo hablaremos pues de una sinapsis? Perdón, estoy hablando. ¿Cuándo vamos a hablar de un arco reflejo polisináptico? Pues cuando intervienen más componentes. Repito, se va a llamar polisináptico. Bien, ahora, ejemplos. Cuando hablamos de un reflejo monosináptico, el ejemplo saltante es el reflejo rotuliano. O justamente pues un leve golpecito en la zona de la rótula ocasiona el levantamiento, ¿no? Levantamiento pues de la pierna, ¿no? De la extremidad inferior, ¿ya? Y polisináptico es pues cuando hablamos, ¿no? De la sensación, por ejemplo, ¿no? De dolor en el dorso de la mano, ¿no? Dolor por quemadura, por ejemplo, ¿no? Muy bien, ahora ya tenemos entonces los ejemplos. Recordemos pues que el impulso nervioso, bien, el impulso nervioso recuerda ese mecanismo por el cual la corriente eléctrica o estímulo bioeléctrico pues fluye a través de las neuronas. Ahora bien, ¿por qué parte de la neurona pasa pues exactamente el impulso nervioso? Pues por esa parte donde no hay cubierta de mielina y donde, perdón, te decía, pues son los lugares en donde no hay, ¿no? Mielina y que pues por ahí, ¿no? Fluye el impulso nervioso dando pues saltos, ¿no? Es un conducto saltatorio. Muy bien, ahora, cuando hablamos ya de la sinapsis, recuerda, la sinapsis me va a servir pues para comunicar, ¿no? Comunicar a una neurona con otra, ¿de acuerdo? A una neurona con otra. Ahora, ¿por qué eso pues es importante? Porque cuando las neuronas están comunicadas de manera adecuada, pues el funcionamiento del sistema nervioso es óptimo. ¿Ya? Y entonces, pues, hay que tener en cuenta el asunto de los neurotransmisores. Repito, debemos tener en cuenta el asunto de los neurotransmisores. ¿Por qué, profesor? Porque finalmente son los neurotransmisores los portadores de la información
Bien, ahora, los neurotransmisores emergen desde lo que se llama, pues, neurona presináptica, son liberados, repito, hacia el espacio sináptico, ¿ya? Y van a ser recibidos, pues, por la siguiente neurona, que para recibirlos debe tener, pues, ¿no? receptores específicos para cada tipo de neurotransmisor. Repite entonces. Bien. Repito entonces, para que el neurotransmisor llegue, ¿no? desde una neurona a otra, bien. Ahora, en el lado postsináptico, en la neurona postsináptica, siempre va a haber pues un receptor, repito, un receptor específico para cada neurotransmisor. Bien, ahora, para que los neurotransmisores o las vesículas que los contienen sean pues liberadas a este espacio sináptico, bien, ahora, el principal neurotransmisor, pues, ¿no? Que es bueno, uno de los más importantes que es la dopamina, pues justamente nos va a permitir este asunto de la concentración. Sistema nervioso central. Dos partes, encéfalo y médula. Dos partes, encéfalo y médula. El encéfalo está formado a su vez por el cerebro, cerebelo, mesencéfalo, puente de Barolio y bulbo raquídeo. Eso, ¿no? Además, pues, bien. Y entonces, ¿qué vamos a indicar en cada caso? Pues, a ver, comenzamos por el encéfalo, ¿no? El cerebro. Cuando hablamos del cerebro, recuerda que estamos hablando pues de un órgano que tiene dos hemisferios, por lo que muchos pues hablan de dos cerebros, ¿no? Tienen dos hemisferios. Segundo, los hemisferios se hallan separados por la llamada cisura interhemisférica, ¿no? La que está entre las dos, ¿no? Los dos hemisferios. Bien, entonces, el cerebro. Vamos a ubicar algunas cosas del cerebro, ¿ya? A ver si me das un minuto, por favor.
Ujú. Bien, entonces vamos a salir de aquí más bien y vamos a... Listo. Y acá tenemos entonces el cerebro. Como puedes ver, ahí tenemos que son en verdad dos hemisferios. Ahí está la cisura interhemisférica. Muy bien, y tenemos entonces, pues, bien. Y entonces, vamos pues a ver las cubiertas del cerebro, que son las meninges, y el cráneo, pues, ¿no? Que es el hueso que contiene al cerebro, que repito, pues, son dos hemisferios, ¿no? Izquierdo y derecho. Izquierdo, derecho. Bien, ahora, cuando hablamos, pues, del cerebro, pues acá estamos viendo, repito, la cisura interhemisférica, más arribita por acá que vamos a encontrar el mesencéfalo, encontramos el cuerpo calloso que une a los dos hemisferios. Acá estamos hablando, seguimos, ¿no? Con el mesencéfalo. ¿Listo? Y tenemos por acá también, pues, ¿no? Las demás estructuras. Acá está el diencéfalo, ¿correcto? El cerebelo. Y aquí encontramos, pues, a la médula oblonga, ¿no? O médula oblongada. Tenemos que recordar ahora que cada una de estos dobleces se llama surco, ¿correcto? Cada uno de esos dobleces se llama surco. Ya, ahora, las curvas que se describen, ¿no? Alrededor de estos surcos son las llamadas, pues, circunvoluciones. ¿Por qué es necesario que tengamos circunvoluciones? Las circunvoluciones nos indican que, pues, el cerebro está plegándose por dentro, es decir, generando más espacio dentro. ¿Ya? Esto es importante porque, pues, aunque el cerebro no esté creciendo, sí se está generando más espacio dentro por la aparición, pues, de estos surcos, perdón, de estos surcos y estas circunvoluciones. ¿De acuerdo? Eso es fundamental. ¿Para qué? Para, pues, mejorar el procesamiento de información. ¿Ya? Eso debemos tenerlo presente. Muy bien. Ahora, vamos por dentro. El contenido, ¿no? De lo que está entre. Bien. A ver. Y entonces, vamos por un instante ya a regresar a la presentación. A ver. Y entonces,
Acá tenemos, pues, ¿no? Nuevamente el cerebro. Encontramos las cisuras. Una cisura es un corte un poquito más profundo, ¿no? Que los surcos, ¿de acuerdo? Es un poquito más profundo que los surcos. Ahora, qué genera la aparición de las cisuras? Pues separar a cada hemisferio en zonas o lóbulos. Repito, separa con esto, pues no, separa, pues repito, no a lo que se va a denominar, pues no, hemisferio, bueno, en la cisura, lo que se va a denominar lóbulo frontal delante de Rolando y lóbulo parietal por detrás, pues no, de Rolando. Ahora, luego tenemos la cisura de Silvio. La cisura de Silvio nos sirve, pues, para distinguir, ¿no? De un- perdón. Se decía, la cisura de Silvio nos va a permitir separar la parte temporal, el lóbulo temporal debajo de Silvio, de las otras dos partes, ¿no? Frontal y parietal. Finalmente, este surco, ¿no? Llamado parieto occipital o simplemente posterior, ¿ya? Posterior, es lo que va a separar, pues, al área visual activa del resto de las áreas. Bien, ya tenemos entonces por ahí, pues, ¿no? La división de los lóbulos mediante las cisuras. Ahora, el lóbulo frontal se encarga, pues, principalmente de este asunto del procesamiento lógico de información, o sea, del pensamiento abstracto, por ejemplo, ¿no? De la conciencia humana, del control de los impulsos, ¿no? Es pues, la parte del cerebro que debe madurar en todos, ¿no? A ver un momento, por favor. Bien, ahora, decimos entonces que el lóbulo frontal se encarga, pues, de la elaboración de juicios, procesamiento lógico de la información,
memoria de trabajo, ¿ya? Bien, y entonces, prácticamente en el lóbulo frontal es pues donde está residiendo nuestra humanidad, ¿no? Porque además ahí tenemos el centro del lenguaje, el área de Broca, ¿de acuerdo? Que controla pues el aparato fonador. Luego tenemos el lóbulo temporal, donde vamos a encontrar pues una buena parte del... Ya, entonces te decía, estamos hablando pues de que en el lóbulo temporal vamos a ubicar la memoria a largo plazo, porque pues por dentro está estructuras como el hipocampo, te decía. Vamos a hablar también de que en el en el lóbulo temporal tenemos el área auditiva primaria, pero también tenemos el área de Wernicke, ¿no? Que es el centro de comprensión del, repito, que es el centro de comprensión, pues no, de las palabras habladas o del lenguaje hablado, para ser pues mucho más preciso, ¿no? Lenguaje oral. Muy bien, bien. Y entonces, perdón, algún tipo de daño, lesión, pues, ¿no? Al lóbulo temporal, pues, ¿no? Lleva, pues, a la pérdida, ¿no? De la, no, a la pérdida de la memoria, te repito, a largo plazo, pues. Bien, luego tenemos en el lóbulo parietal el área somatosensorial o de integración sensorial, pues donde se reúnen las percepciones de lo que podemos pues denominar sentidos, ¿no? Incluyendo el tacto, ¿de acuerdo? Bien, ahora, en el límite entre el lóbulo temporal y el lóbulo occipital, ubicamos al área de Yerine, que es el área para la comprensión del lenguaje escrito, de señas, ¿ya? De señales, ¿de acuerdo? Y pues en el caso, ¿no? De los... Bien, reitero entonces, el área de Deyerin que se encarga pues de la comprensión de la palabra escrita. Bien, entonces siendo así, tenemos pues más de un área que se encarga, ¿no? De la comprensión del lenguaje, lo cual es fundamental. Incluso pues no tenemos algunos padecimientos cuando se habla pues no de las dislexias, por ejemplo, donde las personas pues
Bien, pues entonces te decía que la comprensión del lenguaje es entonces fundamental para pues comprendernos, entendernos en distintas formas de conversación, incluyendo obviamente el lenguaje pues no de señas, ¿de acuerdo? Ahora, una vez que tenemos presente ello, ¿ya? Pues existen en el sistema nervioso, bueno, en el cerebro, ¿no? Y en las demás partes, ¿no? Junto con lo demás, volvemos al cerebro. Cada zona funcional, repito. Bien, entonces, vamos allá. Salimos de acá, volvemos a este punto, listo. Y ahora sí, ya que hemos hablado, de los hemisferios, vamos a ver lo que está entre los hemisferios, el diencéfalo. Voy a encontrar por acá al cuerpo calloso que une, ¿no? Recuerda a los dos hemisferios. Vamos a encontrar al hipotálamo. Bien, vamos a encontrar también a el hipotálamo, ¿de acuerdo? O glándula pituitaria, hipófisis posterior o neurohipófisis, hipófisis anterior o adenihipófisis. Y vamos a encontrar también, pues no, a ver, el tálamo que está por ahí, te decía, y acá está el hipotálamo, tálamo, hipotálamo. El tálamo, recuerda, es un filtro de información sensorial, es decir, todo tipo de información, ¿ya? Todo tipo de información que provenga de los sentidos va a pasar por el filtro del tálamo, que como filtro que es, pues no decidirá si aquello que pues se está bien. Te decía entonces que una vez que pues se procese o el tálamo filtre la información sensorial, recién entonces es que el resto del encéfalo, o sea, estas zonas, ¿no? De lo que llamamos circunvoluciones, surcos, o sea, lo que se conoce como corteza, recién esa parte, pues, va a procesar la información, excepto con el sentido del olfato. El olfato tiene una rama que pasa por el tálamo, así que va a ser filtrado, pero otra rama va directamente a la llamada corteza olfativa. Entonces, el olfato no, no es un sentido que pues sea 100% regulado por el tálamo. Muy bien. Entonces ya tenemos por ahí este asunto de la función del tálamo. En cuanto al hipotálamo, ¿ya? En cuanto al hipotálamo, recordemos pues que el hipotálamo es el centro regulador de la saciedad, centro regulador del peso, centro regulador de la temperatura, centro regulador, ¿no? de el sueño, se nos induce al sueño, ¿de acuerdo? Y también el control de la libido. Y entonces, pues es algo que debemos tener muy
muy claro, ¿no? Muy presente respecto pues a las funciones del hipotálamo, que además controla, ¿no? Controla pues el sistema endocrino, ¿no? A través del control sobre la hipófisis, ¿no? Muy bien. Teniendo esos datos en cuenta, entonces, creo que pues más o menos la función queda, queda bastante clara, ¿no? Ahora, luego, debajo, pues, ¿no? Del diencéfalo o del encéfalo en general, ya encontramos pues al mesencéfalo, ¿no? Del cual habíamos pues conversado alguna pregunta. Y también por ahí tenemos pues, ¿no? Al resto del tallo encefálico, ¿no? Estamos hablando pues, perdón, de el puente varolio, ¿no? Y el bulbo raquídeo. Ahora, cuando hablamos del puente varolio, recordemos el puente es eso, ¿no? Es una vía que permite la comunicación entre el cerebro, la parte superior, y el resto del sistema nervioso central. ¿Sí? Eso hay que tenerlo presente. Bien, luego está el bulbo raquídeo, que pues debemos recordar se encarga de regular el ritmo cardíaco y el ritmo respiratorio. Bien, listos, siendo entonces pues ya las 5 de la tarde. Muchas gracias por su atención, mil disculpas por mis pausas, pero estoy un poco mal de salud. Cuídense, que tengan un excelente fin de semana. Nos estamos viendo hasta la siguiente.